Seguramente, si estás pensando en emprender algún tipo de negocio referente a la comida, estarás pensando en un restaurante, en una cafetería, en un brunch, en un bar normal o algo por el estilo. Pero no solemos pensar en la otra alternativa, que es un servicio de catering. Al final es un servicio de comida igual, pero que tiene sus ventajas. Ojo, no digo que sea sencillo, pero sí que te permite empezar más poco a poco, te permite tener otra flexibilidad. Y aquí vengo a compararte un poquito las cosas para que os lo planteéis. Un restaurante, por ejemplo, tienes dos maneras de hacerlo. Me refiero a restaurante, cafetería o cosas así. Un restaurante, por ejemplo, tienes la manera de adquirirlo pagando un traspaso, que suele ser algo bastante caro, porque suelen ser que ya tienen la maquinaria o ya tienen los permisos y demás. Y entonces también te pueden demostrar una facturación y según eso pues te piden un traspaso, que suele ser bastante elevado. Además, dependiendo de las zonas. O la otra manera es pues hacerlo desde cero. ¿Pero desde cero qué implica? Pues que tienes que adecuar según la normativa ese local que hayas cogido, según la normativa local de tu municipio, son más permisos, tienes que tener mucha maquinaria, tienes que tener mobiliario diario, o sea, mesas, sillas para que la gente entre y se pueda sentar y pueda comer. Y luego muchas otras cosas. Luego tienes que tener un personal, no puedes estar solo o dos personas, siempre tienes que tener a alguien más. Y esos son unos costes fijos muy elevados. O sea, al final un restaurante lo que es una estructura muy grande antes de empezar y saber si el negocio va a ser viable o no va a ser viable. Al final tienes unos costes fijos desde el principio y no sabes si vas a poder asumirlos, por mucho que hayas hecho un estudio de mercado o demás, porque la gente va y viene, no sabes si ese negocio va a funcionar. El catering, por ejemplo, es mucho más flexible. Tú en un catering no necesitas un local grande, necesitas un local que sea una cocina y ya está. No necesitas mucho más, igual un pequeño almacén para tener ahí algo de material, pero no sueles necesitar una gran estructura. Personal, no necesitas nada de personal, puedes empezar tú solo, o sea, puedes empezar tú poco a poco y luego vas poniendo personal. No hace falta, por ejemplo, tener una estructura de minusválidos, por ejemplo, que te piden en muchos municipios, creo que ya en todos. Simplemente es un local chiquitín con una cocina donde tú puedas trabajar, tener las normativas que te exige tener un catering para poder servir comida y ya está. No tienes más. ¿Qué más? Hablando del personal. Tú en un catering, un personal, lo puedes contratar por horas, por servicios, por días concretos. Le das de alta esos días, esas horas que haya trabajado y se paga, si no también está en las ETTs. En cambio, en un restaurante o una cafetería tienes que tener un personal fijo y eso conlleva a que factures o no vas a tener que pagarle. Que llueve y hace un mal día y no facturas, te vienen a hacer 2 menús o 10 cafés o 7 desayunos, eso va a ser para el trabajador. Entonces, y luego además te viene la seguridad social, que es otro palo a final de mes. Entonces, factures o no factures, vas a tener que pagar. En cambio, en un catering es totalmente distinto. El personal tú lo contratas por horas y por servicios. Tú ese servicio ya sabes cuánta gente te va a venir, cuánta gente, cuánto te van a pagar, cuánto margen vas a tener y qué personal y cuántas horas vas a necesitar. Entonces, también es un punto a favor a raíz del catering. Luego también está el tema del stock. En un restaurante tienes que tener un stock porque no sabes cuánta gente te va a venir. No sabes si vas a servir 10 menús, si vas a servir 20, 15, 30, 40, no lo sabes. Lo bueno del catering es que no necesitas un stock. Tú sabes que si te viene un catering de 100 personas y te eligen un menú o unas tablas o el servicio que tú hagas, vas a comprar en base a esa gente. Y lo mejor de todo es que lo vas a vender. Lo vendes, no tienes una merma, no se te pone mal el producto. Tú haces el producto, lo vendes y o se lo quedan ellos o hacen lo que quieren con ello. No tienes que guardarlo, congelarlo, mantenerlo, no hace falta. En un restaurante siempre tienes que tener un stock, ya sea de comida, de bebidas, de utensilios,
de servilletas, que al final la gente no lo cuenta, pero tienes que tener servilletas, tienes que tener productos de limpieza, tienes que tener un montón de cosas que en un catering igual no hace falta. El catering, por ejemplo, te dan una paga y señal. Al menos en mi caso, yo siempre pido una paga y señal al principio y con eso tengo margen de maniobra. O sea, incluso puedes empezar sin dinero. Te viene un catering de 50 personas, pon que sean 1.000 euros de presupuesto, pues para reservar el día yo pido 500. En base a esos 500 trabajo. Y si pasa algo, esos 500 euros me los quedo. A ver, a no ser que sea algo justificable. Otra cosa que se me había olvidado, el tema del catering, necesitas un local pequeño, pero en algunos casos y en algunos sitios no hace falta que tengas tu propio local y tengas esos propios gastos del local, como puede ser el alquiler, el impuesto del alquiler, la luz, el agua, etc. Durante estos días iré subiendo vídeos para explicaros con más detalle todos estos aspectos. Simplemente hoy era para hacer una comparación de la gente que quiere emprender en comida, que nunca se plantean este tipo de servicio. Y es un servicio muy bueno y muy rentable. Y el catering que no funciona es porque al final no tiene una estructura fija, no tiene unos protocolos, no tiene eso que necesita para no salirte de la línea. ¿Vale? En este canal vamos a estar explicando el catering como negocio. No te voy a explicar recetas, ni te voy a explicar cómo hice este banquete, ni cómo hice lo otro. Te voy a explicar un negocio real, ¿vale? Un catering, un negocio rentable desde el primer día. Un negocio en el que puedes ser flexible, trabajas como quieres y cuando quieres. Yo a veces he rechazado algún catering porque no me ha ido bien y no por eso me ha generado ir mal ese mes en facturación, porque al final yo decido qué día y qué no. También puedes jugar con el cliente, mira, este día no me va bien, lo hacemos el otro. Hay muchas maneras. Por eso que el catering que no funciona es un catering que está estancado, que siempre hace lo mismo, que, bueno, que igual asume más de lo que puede hacer, que no sabe delegar, que no tiene obradores externos, que no tiene un as bajo la manga para poder maniobrar en último momento. Entonces, al final, ese es de los problemas más grandes que encuentro en los catering. Como verás, el restaurante cuando digo restaurante me refiero a esos tipos de negocios, restaurante, cafetería y demás, es para no ir repitiendo. Restaurante respecto a catering tiene una serie de ventajas. Y ojo, yo no digo que no se monte un restaurante, ni cafeterías, ni nada, porque hay cafeterías y restaurantes que funcionan muy bien desde el principio, que tienen una estructura muy buena y la verdad que lo hacen muy bien y ganan dinero. Pero al final hay gente que quiere emprender, quiere montar algo suyo y se monta un bar, una cafetería, sin tener casi una experiencia o una mínima experiencia porque ha sido camarero o camarera o lo que sea. Y no se dan esa oportunidad de intentar buscar otro tipo de servicio que también sea de comida. Entonces el catering es esa opción, por eso te estoy comparando los dos para que decidas en cuál invertir, en cuál aprender y en qué emprender sobre todo. Entonces, lo dicho, en este canal voy a estar explicando el tema del negocio del catering. No voy a explicarte recetas, no voy a explicarte cómo tienes que servir. Voy a explicar estructura, catering, todo lo que tienes que saber sobre el negocio del catering. Luego, más adelante, si alguien quiere, puedo explicar márgenes, puedo explicar cómo calcular los costes, cómo hacer un día del evento, cómo estructurarlo, cómo organizártelo. ¿Qué necesitas, qué no necesitas, qué inversión, qué no inversión? Si necesitas local o no necesitas local. Todas esas cosas vamos a estar hablándolas en el canal. Así que si te interesa todo este mundo del catering y te gustaría emprender en ello, me harías un gran favor si te suscribes al canal, le das me gusta al vídeo. Si quieres me puedes dejar algún comentario para futuros vídeos, para coger ideas también y contestárosla. Y nada, así que nos vemos en el segundo vídeo que seguro que os va a interesar. Os voy a explicar quién soy y a qué me dedico, ¿vale? ¡Salud!